Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a explicar el teorema de Tales sobre la semejanza de triángulos. Así que vamos a ello. Antes de empezar con el teorema de Tales, es necesario comprender qué significa semejanza. Dos figuras son semejantes si, teniendo diferente tamaño, tienen la misma forma. ¿Y eso cómo se consigue? Pues teniendo los lados proporcionales. Por ejemplo, las típicas figuritas de monumentos grandes, por ejemplo la Torre Eiffel, tiene unas medidas que para hacerlas en la figurita y que sea la forma igual, hacen que los lados sean proporcionales, más pequeños, pero todos los lados siguen la misma proporción. Esos son figuras semejantes. Pues bien, en los triángulos pasa exactamente lo mismo. ¿Qué son dos triángulos semejantes? Dos triángulos que tienen la misma forma, pero el tamaño es diferente. ¿Cómo consiguen eso? Haciendo los lados proporcionales. Vamos a ver un caso. Tenemos este triángulo pequeño y este grande. Para que sean proporcionales, por ejemplo, si este triángulo tiene estas medidas, este lado mide 2 centímetros, este mide 3 y este mide 5, ¿vale? Vamos a suponer que en este lado mide 6, 10 y 4, ¿vale? No son las medidas reales, ¿vale? Pero vamos a figurarnos que es así. Vamos a comprobar si son semejantes. ¿Cómo se hace? Vamos a ir comparando los lados correspondientes, ¿vale? Este lado se corresponde con este. Pues hacemos una proporción y ponemos 4, el lado grande lo ponemos arriba, 4 es a 2 y vamos a ver qué nos da. Nos da 4 entre 2 nos da 2. Vamos a ver en este caso, 10 es a 5, ese lado es igual que este, pero en la figura pequeña. Pues vamos a ver cuánto nos sale esta proporción. 10 es a 5, si divido me sale 2. Y vamos a ver ahora este lado de aquí abajo. 6 es a 3. ¿Vale? Dividimos y nos da 2. Efectivamente, en todas estas divisiones nos ha dado el mismo número. 2, 2, 2. Eso es lo que en semejanza llamamos razón. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo este triángulo es 2 veces mayor que este. Por lo tanto, ¿qué he hecho? Todos los lados los he multiplicado por 2 para llegar a este triángulo, ¿vale? O del grande al pequeño, los lados los divido entre 2 para llegar a las medidas del triángulo pequeño. Como veis, estos son triángulos semejantes porque todos sus lados siguen la misma razón. ¿Qué nos pasa si, por ejemplo, cambio aquí y esto fuera un 8? Pues aquí sería 8 es a 3 y no se cumpliría la razón, porque sale 2 con algo y no da lo mismo. Una vez que uno de los lados no es proporcional al otro, la figura no es semejante, ¿vale? Es otra figura, con uno de ellos cambiado, ¿vale? Vamos a seguir con lo que teníamos, 6. Vale. Pues bien, además los triángulos semejantes tienen los lados proporcionales como hemos visto. En este caso siguen la razón 2. ¿Y qué les pasa con los ángulos? Los ángulos en los en los triángulos semejantes, los ángulos son iguales, ¿vale? En este caso imaginemos que este es 60 grados, este vamos a poner que es 80 y este es 40. Pues si este triángulo es semejante, sus ángulos correspondientes van a equivaler lo mismo, ¿vale? Lógicamente, la suma de los ángulos tiene que ser 180. Los ángulos no siguen la razón, ¿vale? Imaginaos que multiplicáis por 2, no sería lógico, porque si multiplico por 2 aquí sería 80, si multiplico por 2 aquí sería 120 y ya al sumar todos los ángulos me va a dar mayor que 180. Ya sabéis que la suma de los ángulos de cualquier triángulo tiene que salir 180. Así que un dato más, los lados de los triángulos semejantes son proporcionales
y los ángulos tienen que ser iguales. Ahora que hemos entendido mejor el concepto de semejanza de triángulos, vamos a ver qué nos dice el teorema de Tales. Nos dice que si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado, ¿vale? Tengo aquí el mismo triángulo y vamos a ir viendo esto que acabo de leer despacito. Tengo este triángulo. Voy a elegir este lado, ¿vale? Lo marco con un puntito. Y dice que si trazo una línea paralela a este, ¿vale? Voy a trazar una línea paralela más o menos a ojo. Esta línea. Si se traza una línea paralela, tenía este triángulo grande, ¿verdad? Pues el nuevo triángulo que obtengo aquí, este triángulo pequeñito, este triángulo que obtengo es semejante al triángulo grande que tenía al principio, ¿vale? Se cumple. Y vamos a ver, se cumple que los lados son proporcionales, este es proporcional a este grande es proporcional a este chiquito y este grande es proporcional a este chiquito. Y además comparten este ángulo, ¿verdad? Este ángulo lo comparten. Este ángulo es igual a este y este ángulo es igual a este, ¿vale? Entonces cumple que los lados son proporcionales y los ángulos son iguales. Esto es un triángulo que se llama triángulos 2, porque está este pequeñito dentro del grande, triángulos en posición de Tales. Normalmente, ¿qué tienen en común? Tienen este mismo lado en común, está uno superpuesto encima del otro y lo tienen en común, y los lados opuestos son paralelos. Eso es lo que se llama triángulos en posición de Tales, ¿vale? Os voy incluyendo información. Bien, elegí este. Vamos a ver si elegimos otro lado y hacemos lo que nos dice el teorema, a ver si se cumple. Si hago una paralela a este lado, paralela, voy a hacerla a esta altura, tenía este triángulo, pues este triángulo nuevo que he obtenido, lo mismo, es este triángulo chiquitito, es semejante al grande. Va a tener este lado proporcional a este lado proporcional a este y este lado proporcional a este. Y además comparten este ángulo es igual a este y este ángulo es igual a este. Y vamos a elegir ya por último el tercer lado. Vamos a hacer una paralela a este, más o menos a esta altura. Y lo mismo, el nuevo triángulo obtenido chiquitito es proporcional al triángulo grande, es semejante al triángulo grande. ¿Por qué? Porque los lados son proporcionales y además comparten este ángulo. Este es igual a este y este es igual a este. ¿Ok? Y estos son, cuando hay un triángulo dentro de otro que comparten un ángulo y los lados opuestos a ese ángulo son paralelos, son triángulos que están en posición de Tales. Aquí tengo dos triángulos en posición de Tales y con unas medidas. Ahora vamos a hacer este problema en el cual nos piden hallar este lado. Pero antes quiero establecer con vosotros la norma del teorema de Tales con las famosas letras que os hacen un poco de lío. Pero vamos a hacerlo juntos para que veáis que lo habéis entendido. Si habéis entendido lo de semejanza, que he explicado antes, lo vais a poder hacer sin ningún problema, ¿vale? Antes de todo, quiero extraer los dos triángulos que tengo. Tengo el triángulo grande, más o menos a ojo, ¿vale? El triángulo grande tiene la medida A, B', C'. Y el triángulo pequeño tiene la medida ABC. ABC, ¿vale? Entonces, a este segmento le vamos a llamar AB'. Pues se supone que el segmento AB', está en posición de Tales, lógicamente estos dos triángulos son semejantes. Entonces, AB' es proporcional a AB. Lo mismo pasa con B', C', que es proporcional a BC. Y lo mismo pasa con AC', que es proporcional a AC.
todo ello igual a la razón, ¿vale? Lo pongo aquí porque ahí igual no lo veis. Todo ello, cuando haga estas divisiones de los lados, me va a dar igual a la razón, lo que hemos hecho al principio cuando os he explicado que la razón de los triángulos semejantes que tenía era 2, ¿vale? Si hacéis estas divisiones, os tienen que dar iguales y lo que os dé será la razón. Ok, pues vamos a ver si es cierto. Vamos a ponerle las medidas que tengo en el problema. Tengo en el triangulito ABC, tengo este lado que equivale a 5,6. Y tengo este lado que equivale a 6. Y en el triángulo grande tengo este lado que equivale a 10, que es este, y tengo este que es mi duda. Ok, pues si yo sigo esta fórmula, ¿vale? Que es al final el teorema explicado, vamos a ver cómo lo haríamos. Se supone que el AC' es a AC, pues ¿cómo lo escribo? AC' 10 es a 6. ¿Y qué otra relación tengo? Tengo este y este. Como X es a 5,6. ¿Vale? Entonces, ya he establecido las proporciones y ya esto es una proporción. Ya sabéis que las proporciones se resuelven multiplicando en cruz. Pues voy a multiplicar 10 por 5,6 es igual a 6 por X, 6X. Por lo tanto, multiplico 10 por 5,6 es 56, es igual a 6X, despejo la X, me queda 56 partido de 6, perdón, que es alrededor, voy a poner de 9, ¿vale? Por lo tanto, el lado B'C', que es este lado del triángulo grande, equivale a 9 si son triángulos semejantes, ¿vale? ¿Veis? Hemos establecido el teorema, lo hemos puesto a modo letritas para que se cumpla en todos los triángulos en posición de tales, y una vez establecido ya tenemos nuestras proporciones y con ello podemos hallar si nos falta uno de los lados. A todo esto, ¿cuál es la razón? Lo que nos dé la división 10 entre 6 se supone que nos va a dar lo mismo que 9 con algo entre 5,6. Insisto, alrededor de 9, ¿vale? Me da 9 con algo, pero no lo he calculado exactamente. Otra forma de ver el teorema de Tales es la siguiente. Nos dice que si varias rectas paralelas, vamos a dibujar la recta A, la recta B paralela, ¿vale? A ojo, y la recta C, varias rectas paralelas son cortadas por dos secantes. Dos secantes ya sabéis que son rectas que se cortan en un punto, ¿vale? Dos rectas secantes. Los segmentos que se determinan sobre las secantes, es decir, los segmentos son rectas que tienen un principio y un fin, estos cachitos, los segmentos que se determinan sobre las secantes son proporcionales, ¿vale? Vamos a nombrar a estos segmentos, los de esta recta, este le voy a llamar punto A, punto B, punto C, y a este punto A', punto B', punto C'. ¿Vale? Pues vamos a ver, y este es el punto inicial O. Si, por ejemplo, este segmento me vale 2, aquí es que me han salido exactos, pero supongamos, ¿vale? Es un suponer. Este vale 2 y yo lo multiplico por 3, este va a salir 6. Si este vale 1, al ser proporcionales, tengo que multiplicarla por la misma razón, por 3. Por lo tanto, este va a valer 3, este segmento. Y este, pongamos que es 4. Si lo multiplico por la misma razón, que es 3, me va a valer 12.
veamos si se cumple que son proporcionales. Vamos a hacer la relación de proporcionalidad. 6 es a 2, como 3 es a 1, como 12 es a 4. Vamos a ver si realmente nos da lo mismo. 6 entre 2 es 3, 3 entre 1 es 3, 12 entre 4 es 3. Lógicamente nos dan todo lo mismo, es decir, nos dan todos igual a 3. Esta es la razón y es verdad, porque ¿qué razón he seguido yo para establecer estos datos? He multiplicado por 3. Es verdad que la razón es 3. ¿Vale? ¿Y esto cómo se pondría con letras? Pues con letritas pondríamos el segmento 0A' y 0A, perdón, es proporcional a 0A, al igual que el A', B' es proporcional a AB, al igual que B', C' es proporcional a BC. Todo esto, al ser todos proporcionales, nos van a dar la misma razón, ¿vale? R, razón. Y así es como sería otra visualización, otra forma de ver el teorema de Tales, que al final, si os dais cuenta, se cumple también, porque al final no dejan de ser triángulos todo el rato, ¿vale? Y así lo tenemos. La clave de todo esto, saber que son triángulos semejantes. Esta forma de ver también el teorema, que es tipo escalera, cuando son varias rectas paralelas cortadas por secantes, y estableciendo las relaciones que son siempre proporcionales, ¿vale? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.